Hermanos, Dios les bendiga. Para mí es una bendición una vez más estar aquí compartiendo con ustedes este rato con el Señor. Así que vamos a disponernos para adorar al Señor en este momento. Bueno, hermanos, quiero primero compartirles un versículo en Primera de Juan 3, versículo 2 y 3. Dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje en la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo,
me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Bueno, hermanos, primero que todo, muchas gracias por disponer de su tiempo para el Señor. Vamos a disponernos para a continuación recibir la palabra. No sin antes decirle que Dios les bendiga mucho, que Dios les bendiga demasiado su hogar, su economía, sus familias. Espero que estén muy bien. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, independientemente de la hora que estén viendo este video, les saludamos deseándoles que la estén pasando bien, deseándoles que la bendición de Dios sea sobre sus casas, sus hogares, sobre sus vidas y decirles que les extrañamos demasiado. Es en serio, queremos verles pronto reunidos en nuestra congregación, pero debemos ser prudentes y esperar el tiempo de Dios. Recordemos que el tiempo de Dios es perfecto y el día que el Señor disponga, ese día nos vamos a reunir, pero por el momento disfrutando de esta etapa. Ha sido una etapa enriquecedora, ha sido una etapa de retos, el estar hablándole, enseñándole, predicándole a un celular, pero entendiendo que hay muchas personas que nos están viendo. Hemos disfrutado con angustias, con susto, con muchas cosas. Hemos disfrutado mucho el estar delante de Dios primeramente y delante de la iglesia a través de un dispositivo. Estos son los tiempos que estamos viviendo y nosotros nos tenemos que acoplar a los tiempos, dándole gracias a todas las personas que han estado apoyando el ministerio a través de las redes sociales, en el canal de YouTube, que no solo vean el video, sino que se suscriban, que puedan compartirlo. Bueno, tantas cosas que podemos hacer para que la palabra de Dios siga fluyendo, para que la palabra de Dios se siga predicando. Invitarlos, no sé si todos tengan el conocimiento, pero los viernes el pastor da una enseñanza en vivo a través de una aplicación. Gustavo, Angie y otros líderes han estado difundiendo la información. Así que si usted no le ha llegado la información, entonces escríbanos a cualquiera de los líderes, escríbale al pastor, mire, yo quiero estar en la reunión de los viernes, agrégueme, denme el número, cómo hago, porque de verdad ha sido muy edificante y nos estamos reuniendo y disfrutando de la palabra del Señor. Así que hoy nuevamente bienvenidos, espero que hayan disfrutado del tiempo de alabanza, de adoración, que podamos disponer estos 30 minutos, 35 minutos para escuchar la voz de Dios. Algo tiene para decirnos Dios, algo grande, algo de parte de Dios va a suceder en este lugar, en sus casas, en sus hogares, porque cuando se predica la palabra de Dios, tiene que suceder algo. Tiene que suceder algo, tiene que haber un sentir en nosotros, sea de culpa, de arrepentimiento, quizás de vergüenza, porque a veces la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado, nos deja al descubierto con las intenciones de nuestros corazones. Entonces, ese es el propósito de la palabra del Señor. En ningún momento de juzgar, de ir en contra de nosotros, sino de edificarnos. Entonces, para mí es un privilegio en este día estar delante de ustedes con la preciosa palabra del Señor en nuestras manos, dispuestos a hacer ese utensilio de parte de Dios. Yo soy una persona común y corriente, como lo son ustedes. Quizás allá, detrás de estas pantallas, hay personas más capacitadas, con más talento, más conocimiento, con más dones, pero Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia me ha escogido a mí y el día de mañana le puede escoger a ustedes. Así que nos disponemos para escuchar la voz del Señor. Antes de ello queremos orar para que el Espíritu Santo se mueva con poder. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Dios, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias porque una vez más nos permite reunirnos, así sea de una forma virtual como iglesia, a escuchar tu voz.
Bendecimos, Señor, a cada uno de los miembros de nuestra congregación, Dios, que allí donde se encuentren tu gracia, tu amor y tu favor le alcance. Bendecimos a nuestros pastores, Señor, como máxima autoridad de nuestra congregación, Señor, que tu Santo Espíritu les llene de sabiduría, de conocimiento, de amor, paz, de todo ello, Señor, que viene con tu palabra. Yo te doy gracias por el gran privilegio de estar hoy delante de ti y delante de tu pueblo, Señor, y te pido que esta palabra, Dios, sea tan edificante tanto para ellos como para mí. Yo te doy gracias y Espíritu Santo, te entrego el control absolutamente de todo. Que seas tú hablando, yo soy tu utensilio hoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras, Dios. Haz de mi boca, Señor, ese instrumento para tu palabra. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, son tiempos quizás anormales. Nadie esperaba esto, pero de verdad, como le decíamos, como le hemos dicho, como les digo, lo hemos disfrutado. Y esa es la invitación, que usted disfrute todo tiempo. Cuando nosotros entendemos que Dios es bueno en todo tiempo, disfrutamos todo tiempo porque entendemos que ahí está la mano poderosa de Dios. Difícil es, sí, yo no le estoy diciendo que estemos gozosos en medio de problemas, de dificultades, pero es lo que la palabra del Señor nos dice y es difícil, pero si nosotros estamos comprometidos y hay una genuina conversión y hay una relación íntima con el Señor, se nos va a hacer un poco más fácil. Y yo siempre he dicho y he compartido y estoy convencido que en los tiempos de crisis, para nosotros los hijos de Dios, son tiempos de oportunidades, oportunidades para dar a conocer la palabra del Señor, oportunidades para ser ejemplo, oportunidades para hacer luz en medio de las tinieblas, oportunidades para hacer sal, oportunidades para mostrar lo glorioso que ha hecho Dios en nuestras vidas. Así que estos son tiempos de oportunidades para mostrar que tenemos un Dios grande, porque en tiempos de dificultad nosotros los hijos de Dios tenemos que marcar una diferencia. Nosotros, los hijos de Dios tenemos que ser los diferentes porque somos los que seguimos creyendo, porque somos los que seguimos confiando, seguimos obrando, seguimos orando y seguimos creyendo que Dios tiene el control. Así que yo les invito a ustedes allí en sus hogares, propóngase esta semana a hacer luz, propóngase esta semana a ser ejemplo de vitalidad, ser ejemplo de amor, de paciencia, de todo ello que son dones y frutos que nos da el Espíritu Santo. Entonces, que marquemos la diferencia donde sea que nos encontremos. Esa es la invitación y a través de la palabra del Señor hoy vamos a acompañar, digámoslo así, algo tan importante. La enseñanza del día de hoy lleva por título Complementos de la Fe. Pero antes de ir allí, quiero que tengamos claro ¿qué es la fe? Todos lo sabemos, recordémoslo, la fe es convicción y certeza, que nos estemos seguros que algo va a suceder, que en nuestro corazón haya ese fuego ardiente, que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, que nosotros tengamos esa certeza, que lo que no vemos va a suceder porque creemos en un Dios bueno, porque creemos en un Dios todopoderoso. Pero recuerde que nuestra fe debe ir ceñida a nuestra obediencia y que nuestra fe debe ir de la mano de la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces la enseñanza tiene como título la predicación Complementos de la Fe. Y quiero hacer énfasis en esto, aunque no vamos a ahondar en ello, no quiero que se malentienda o se malinterprete que debemos acompañar la fe de obras para ser salvos. Nosotros somos salvos por fe y nada más. No necesitamos adornarlo, no necesitamos hacer cosas en nuestras fuerzas. Simplemente es creer en el Hijo de Dios. Creer, dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea sea salvo y no se pierda. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, accedemos a esa vida eterna. Simplemente creer, ese es el hecho, creer y aceptar que Él tomó nuestro lugar en la cruz y nos dio esa libertad y nos dio esa salvación. Así que los complementos de la fe que vamos a estudiar hoy, esos complementos no aplican para una salvación, porque nosotros somos salvos por gracia, nosotros somos salvos por el infinito amor que Dios tiene para con nosotros. No tenemos que hacer nada más, simplemente creer. Y eso se le dificulta mucho a las personas. Las personas creen que para acceder a algo tan grandioso y tan glorioso como es la salvación, tienen que hacer obras humanas, tienen que hacer obras de caridad. No, nosotros las hacemos, como lo vamos a ver por la palabra, porque tenemos fe.
pero no las hacemos para ganar la salvación. Así que tengamos ese punto bien claro. No hay nada que podamos hacer de más para obtener la salvación. La salvación está en creer en Jesucristo, creer en la salvación a través de su muerte, creer que Él tomó nuestro lugar en la cruz, porque esa cruz estaba diseñada para nosotros como pecadores, porque Él llevó nuestros pecados a la cruz. Entonces, si nosotros creemos ello, si nosotros confesamos, accedemos a esa salvación tan anhelada, accedemos a esa salvación y no tenemos que hacer nada más. Pero nosotros como cristianos debemos aprender a tener ciertas conductas de comportamiento para acelerar procesos, para vivir en plenitud, para glorificar el nombre de Dios, para experimentar la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, como título tenemos complementos de la fe. Y yo quiero que vamos a la palabra del Señor, a Santiago, capítulo 2, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, nosotros vamos a hacer algo para tener fe. Dios nos ha dado el don de la fe y cada uno tiene su medida de fe. Algunos la fe les alcanza para salvación, algunos la fe les alcanza para mucho más. Pero ¿por qué hay personas que quizás y hemos experimentado, vemos que tienen un nivel de fe más allá? Recordemos que la fe también es un músculo y es un músculo que se debe de ejercitar. Si nosotros no ejercitamos nuestra fe, seremos los que tenemos fe para salvación, pero se nos va a hacer difícil creer y tener la fe para un milagro sobrenatural, para milagros de sanidad, para milagros de provisión, de restauración, de restitución. Entonces, cuando nosotros empezamos a ejercitar nuestra fe va a ir creciendo y ya no solo va a ser fe para salvación, porque nosotros necesitamos fe para ser salvos, ya va a ser una fe para alcanzar y ver la gloria de Dios en toda su plenitud, ver lo más grande y lo más glorioso en nuestras vidas a través de la fe. Pero nosotros tenemos que, como les dije ahora, acompañarlo de unos patrones de conducta que nos lleven a ejercitar esa fe, a ejercitar ese músculo de la fe. Y para ello, yo quiero que primero y el primer punto sea el enfoque. En Mateo capítulo 8, versículo 8, lo vamos a leer acá en el celular para agilizar. Dice Mateo capítulo 8, versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y el primer punto es que nosotros debemos tener una fe enfocada. ¿Enfocada en quién? Enfocada en Dios, enfocada en Jesucristo, enfocada en el único. Porque fe hay muchas. Las personas tienen fe. Las personas tienen fe en el baloto, las personas tienen fe en sí misma, las personas tienen fe en el empleo, en el gobierno, en las ayudas del gobierno, en el vecino. Las personas tienen fe, pero de la fe bíblica, de la fe que nosotros profesamos, debemos enfocarla hacia la persona de Jesucristo. Nuestra fe debe ser enfocada hacia la persona del Todopoderoso, como lo acabamos de leer en este versículo. Este hombre tenía muy claro en quién había puesto su fe y en quién había enfocado toda su fe. Y así tenemos que estar nosotros seguros en quién vamos a creer. Porque como les digo, hay personas que creen en todo y en todo y en todos. Pero nuestra fe debe ser enfocada en el único capaz, en el único hacedor de milagros, el único glorioso, en el poderoso. Dice que aquí el centurión le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Una palabra la tenía muy clara, tenía muy claro que era el único capaz de salvarle, que era el único capaz de sanarle. Porque este hombre estaba tan seguro y tenía el valor y la importancia de la palabra de Dios, de la palabra dicha por Jesucristo. Tan solo di la palabra y serás sano. Tan solo di la palabra. Estaba tan enfocado y estaba tan seguro en quien creía, en quien confiaba. Nosotros debemos llegar a ese punto y a ese nivel de estar seguros en quien confiamos, en quien hemos puesto nuestra fe, en quien hemos puesto nuestra esperanza.
porque desafortunadamente en estos tiempos muchos se están colocando y pueblo de Dios, tristemente hijos de Dios, personas que aman, personas que le han servido, personas que han caminado con el Señor en tiempos de dificultad, están volcando su fe en el hombre, están volcando su fe en sus esfuerzos, en lo que ellos pueden hacer. Nosotros debemos tener claro, y la palabra del Señor también lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar puesta absolutamente y nuestra fe debe estar enfocada absolutamente en Dios, en Jesucristo, en el hacedor de milagros. Pero en estos tiempos cada uno está buscando y está depositando su fe en objetos, en trabajos, en circunstancias, en hombres. Entonces han perdido el enfoque de su fe y por eso vemos cristianos frustrados, cristianos embolatados, cristianos desenfocados. Nuestro enfoque debe ser Jesucristo. Nuestro enfoque debe ser su palabra. Nuestro enfoque debe ser esa relación con el Señor. Nuestro enfoque debe ser la presencia del Señor. Entonces, un complemento de la fe para iniciar debe ser ese enfoque, que nosotros estemos seguros en quién hemos creído, que no dudemos, sino que sepamos que si hay problemas, si hay dificultades, Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro sanador. Mire, hasta el día de hoy Dios no nos ha dejado avergonzados. Hasta el día de hoy Dios nos ha permitido respirar, Dios nos ha permitido vivir. Y estos son milagros que provienen de Dios. Y esa es la misericordia de Dios. Y yo siempre digo y estoy convencido y comparto. Si hoy estamos vivos es porque todavía Dios tiene propósitos con nosotros. Si estamos en este lugar, si usted está en su hogar, Dios tiene propósitos con su vida, Dios tiene propósitos con su hogar, pero necesitamos enfocar nuestra fe en el Hijo de Dios, necesitamos enfocar nuestra fe en Jesucristo, necesitamos enfocar nuestra fe y nuestros esfuerzos en seguirle creyendo, en seguir creyendo en su palabra, en seguir anhelando su palabra, en seguir buscando su palabra. No busquemos más el favor del hombre. Dios va a usar personas, la persona que usted menos espere, Dios le va a usar para bendecirle. La persona a la cual usted no espera nada de él, Dios va a tocar su corazón y le va a bendecir. Pero cuando usted o yo ponemos nuestra esperanza, que va a ser el hombre quien nos va a proveer, quien va a ser el hombre que nos va a salvar, que va a ser el hombre que nos va a sanar, que va a ser nuestro esfuerzo, quien va a proveer, que va a ser nuestro trabajo, el que va a llevar nuestro sustento a nuestros hogares. Ahí tenemos una fe desenfocada. Hemos desenfocado nuestra fe, pero la buena noticia es que mientras haya vida y esperanza, y hoy podemos encaminar y enfocar nuestra fe nuevamente en Jesucristo. Nosotros tenemos una fe, nosotros tenemos un músculo que se llama fe y tenemos certeza, tenemos esa convicción de que todo va a estar bien, aún en medio de la tormenta, aún en medio de las dificultades. Yo no quiero decir que no hay problemas, que no hay escasez, que quizás no hay enfermedad, no, sería mentiroso porque la realidad nos muestra que en algunos lugares quizás hay escasez, la realidad nos muestra que en algunos lugares desafortunadamente hay enfermos, que en algunos hogares no hay provisión, no hay empleo, esa es la realidad. Pero la fe va a cambiar esa realidad. Recuerde como nos han enseñado, la fe no niega el hecho, pero sí lo va a cambiar. Cuando nosotros enfocamos nuestra fe y nuestra creencia en Jesucristo y en su palabra, esa realidad va a cambiar. Esa realidad va a empezar a cambiar porque cuando empezamos a depender absolutamente de Dios, todo inevitablemente tiene que cambiar. Inevitablemente tiene que cambiar porque donde está Dios, nada puede ser igual. Donde está Dios debe haber un mover sobrenatural. Donde está Dios debe haber algo glorioso y poderoso. Entonces, invitemos nuevamente a Dios a nuestras vidas. Volvamos a entregarle a Dios nuestras finanzas, volvamos a entregarle a Dios nuestra salud, nuestra familia, nuestros hijos, volvamos a entregarle a Dios nuestros empleos, volvamos a entregarle a Dios nuestros sueños, deseos, anhelos, aún nuestras angustias, problemas, dificultades. Porque muchas veces nos desenfocamos tanto que olvidamos que Él es el Todopoderoso, que Él es el Dios bueno en todo tiempo, que Él siempre está a nuestro lado. Recuerden la promesa.
en Mateo 28, Él dice que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay un día, no hay un solo día que Dios nos haya desamparado, no hay un solo día que Dios nos haya dejado. Y hasta el día de su venida o hasta el día de nuestra muerte, Dios va a estar con nosotros. Eso sí tengámoslo por seguro, Dios va a estar con nosotros. Dios siempre va a estar dispuesto para nosotros. El problema es que no siempre nosotros estamos dispuestos para Él. Así que enfoquemos nuestra fe en el Señor, enfoquemos nuestros esfuerzos en buscar su palabra, enfoquemos nuestros esfuerzos en buscarla en oración, enfoquemos nuestros esfuerzos en seguir creyendo que Dios va a cambiar esta realidad. Yo no sé cuál es su realidad, yo no sé cuál sea su problema, yo no sé cuál sea su dificultad. O quizás no haya problemas, no haya dificultad, que todo esté bien. Entonces, aún en eso, cuando haya total paz, cuando haya total tranquilidad, glorificar el nombre del Señor en todo tiempo, en todo momento. Pero creer que Dios es bueno, creer que Dios sigue obrando y encaminar nuestra fe hacia Él. Como le digo, Dios va a usar personas, pero nosotros no vamos a depender de esas personas. Dios va a hacer cosas inexplicables, inesperadas, pero porque Dios lo hace, porque Él es el gran yo soy, porque Él es el todopoderoso, no porque nosotros estemos confiando que es el hombre el que lo va a hacer. Y vuelvo e insisto, y lo que dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confíe en el hombre. Y nosotros somos benditos por su preciosa palabra, nosotros somos benditos, somos santos apartados. Recuerde que la palabra santo es apartado. No es que no cometamos pecados, somos santos porque somos un pueblo apartado para glorificar y para honra y gloria de nuestro Dios. Así que hemos sido apartados para seguir creyendo en Él, para confiar en Él y para enfocar nuestra fe en Él. Así que el primer complemento de la fe es el enfoque. Tengámoslo ahí. Enfoquemos nuestras creencias, enfoquemos nuestros esfuerzos, enfoquemos nuestra fe en el único, en el gran yo soy, en el todopoderoso. Como segundo punto, vamos a ir a la paciencia. Una fe requiere de paciencia. Nuestra fe requiere de paciencia. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículo 12. La paciencia, recuerde, paciencia, la ciencia de tener paz. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, escuchen esto, por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia. Aquí vemos que el Señor nos regala un versículo precioso donde hacen esa mezcla perfecta, la fe y la paciencia. Y a muchos nos cuesta. Yo muchas veces me jacto de ser paciente, pero a muchos nos cuesta tener esa paciencia cuando estamos esperando una promesa de parte de Dios. Y nuevamente les voy a leer la parte final del versículo. Dice, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia nosotros heredamos las promesas. Muchas veces Dios nos ha hablado a través de un predicador, a través de una canción, a través de un versículo. Dios nos ha enviado mensajes y nos ha dado una promesa. Yo sé que a todos Dios nos ha dado una promesa. Sea cual haya sido la forma, Dios nos ha prometido. Entonces, ¿qué nos invita este versículo? ¿Qué nos invita este complemento de la fe? A que esperemos, tengamos paciencia. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Recuerden que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Dios le prometió, Dios le va a cumplir. Solo que nosotros queremos que todo sea ya. Estamos en una sociedad que todo lo queremos para allá, todo lo queremos instantáneo y queremos milagros instantáneos. Queremos que tan pronto Dios nos promete, se haga. Y estamos obviando y quizás nosotros hemos dejado de enseñar que Dios es un Dios de procesos. Para llevarlo al lugar que Dios le quiere llevar, tiene que tratarlo. Para llevarnos al lugar que Dios nos quiere llevar, tenemos que ser enseñados, tenemos que ser guiados, para que nosotros seamos capaces de administrar las riquezas de Cristo Jesús. Y no estoy hablando de las riquezas materiales, sino de toda la gloria de Dios, de toda su bondad, de todo su poder. Entonces, cuando nosotros recibimos una promesa de parte de Dios, tenemos que ser pacientes y estar convencidos. Si Dios le prometió, Dios le va a cumplir. Así que por esa fe y esa paciencia, muchos alcanzaremos las promesas, muchos alcanzarán las promesas. Difícil es esperar,
demasiado, demasiado. Cuando uno quiere algo, lo quiere ya, y muchas veces no entendemos los procesos y queremos tomar atajos. Recordemos a Abraham y a Sara. Y Dios les había dado la promesa de un hijo, pero les falló la paciencia. Y hasta el día de hoy se viven las consecuencias de la impaciencia de esta pareja. Hasta el día de hoy se viven las consecuencias de no haber esperado el tiempo de Dios, de haber hecho cumplir la promesa a su manera y no a la manera de Dios. Que ese es un grave error que cometemos todos. Yo lo he cometido y lo he cometido muchas veces. Cuando Dios me ha prometido algo, yo me doy a la tarea de ayudarle a Dios. Yo me doy a la tarea de hacer que ocurra, pero a mi manera y no a la manera de Dios. Y ahí la embarro. La he embarrado muchísimas veces queriendo hacer el milagro yo, cuando ha sido Dios quien prometió hacer el milagro. Así que nosotros podamos tener esa paciencia y podamos estar seguros que en el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y escuchen esto, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia, que nosotros podamos tener esa paz de esperar el tiempo de Dios. Y mientras vamos a llegar a esa promesa, mientras llegamos a lo que nos ha prometido, van a pasar dificultades, vamos a pasar necesidad, vamos a pasar muchas cosas. Pero cuando la pasamos de la mano de Dios, cuando estamos seguros que viene una promesa, ese tiempo se nos va a hacer corto. Recuerde, como se ha enseñado y nuevamente, nuestra santidad va a acelerar los procesos. Nuestra santidad va a ser que lo que Dios tiene para darle en un año, a través de nuestra santidad, a través de su búsqueda, a través de glorificar su santo nombre en todas las áreas, se van a acelerar los procesos. Pero nosotros mismos somos tercos. Recuerden el ejemplo más poderoso es el pueblo de Israel que salió hacia la tierra prometida y era un camino corto. ¿Y cuántos años se demoraron? 40 años en llegar a la tierra prometida. Y no porque Dios haya querido, no porque Dios haya querido sacar el pueblo a sufrir y a dar vueltas por el desierto. Simplemente el pueblo no se dio cuenta y no valoró el proceso que Dios les iba a llevar durante esos pocos días y no aceptaron las bendiciones del Señor y en todo momento renegaban y empezaron a hacer las cosas a la manera del hombre. Ese es un grave error. Pero nosotros con el conocimiento que Dios nos ha dado, con la sabiduría que Dios nos ha dado, tengamos paz que Dios va a obrar. Si Dios se lo prometió a mujer, si Dios le prometió, Dios le va a cumplir. Si Dios le prometió, Dios no se va a arrepentir de lo que le ha prometido. Simplemente espere en el tiempo de Dios. Espere que el tiempo de Dios es perfecto. No alteremos los procesos. No alteremos la voluntad de Dios y no queramos imponer nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios. Cuando nosotros aprendemos y tenemos este principio y digamos este don de ser pacientes, vamos a ver la gloria de Dios. Porque cuando una persona impaciente va a desertar, va a abandonar el proceso y nunca va a ver lo que Dios tenía para darle. Y quizás abandonó un día antes, una hora antes, un segundo antes del milagro. Así que nosotros tengamos paz y que nuestra paz sea en el Señor. Recuerde que Él es quien da paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que Él es el príncipe de paz, que Él es nuestra paz, que en Él nosotros podemos descansar confiadamente. Así que, aparte de que enfoquemos nuestra fe, mientras estamos enfocados, tengamos paciencia esperando en el tiempo de Dios. Ese es otro complemento de la fe. Yo los invito a que vamos al libro de Gálatas capítulo 6, carta a los Gálatas capítulo 6, versículo 9, que nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. El otro complemento de la fe es la perseverancia. La perseverancia es una virtud. La perseverancia es algo que escasea, porque desafortunadamente nosotros nos hemos enseñado que si las cosas no nos van bien, abortamos. Nosotros nos hemos acostumbrado que cuando iniciamos un proyecto y no va como nosotros queremos, cambiamos fácil de proyecto. Es más, hemos llegado a cambiar de sueños.
Si el sueño que quizás Dios puso en nuestro corazón se tornó difícil, entonces más bien yo cambio de sueño porque no quiero perseverar en ello. No quiero perseverar en ello. Y lo dice la palabra del Señor. Vamos a repetirlo nuevamente. No nos cansemos pues de hacer bien. Y esta parte, la parte B, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nosotros tenemos que estar perseverando en todo tiempo, insistiendo, persistiendo, insistiendo conforme a la voluntad de Dios, porque ahí es donde nosotros tenemos que estar tan enfocados y tan alineados al corazón de Dios, que nosotros sepamos persistir e insistir en algo que es del corazón de Dios. Porque cuando persistimos e insistimos en algo que va en contra de la voluntad de Dios, simplemente estamos perdiendo el tiempo y estamos alejando la promesa, como lo veíamos ahorita, estamos haciendo que la promesa sea más esquiva para nosotros. Pero entonces si nosotros tenemos claro que debemos perseverar, que debemos insistir porque estamos seguros y tenemos la fe. ¿Qué es fe? Certeza y convicción. Si tenemos la convicción y la certeza que lo que estamos haciendo es porque Dios nos lo encomendó, porque Dios nos lo envió a hacer, entonces vamos a persistir en ello. No importan los problemas, no importan las dificultades. Mire, eh, estos tiempos que ha pasado, tantas personas renunciaron a sus sueños. Este año inició con sueños de empresas, con sueños de casas, con sueños de matrimonios, con sueños de carros, de motos, pero con todo lo que ha pasado, han dejado desistieron de sus sueños. Y muchos dirán, y es un acto responsable, pero aplazar es diferente a desistir. Aplazar cuando se den las circunstancias no es dejar de perseverar, pero personas ya abandonaron totalmente ese sueño. Personas que tenían el sueño de crear empresa lo abandonaron. Y yo estoy convencido, y como les decía ahorita en un principio, en la crisis hay oportunidades. Y nosotros, los hijos de Dios, somos quienes debemos ver esas oportunidades, porque en nosotros está un espíritu mayor, porque en nosotros está el Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos alineados con Él, vamos a ver oportunidades donde las demás personas ven crisis. Vamos a ver oportunidades y no vamos a tener que renunciar a los sueños. No vamos a tener que renunciar a ese trabajo tan anhelado por el que usted se formó, por el que usted se estudió. No vamos a renunciar a ese sueño de la casa por el que usted ha venido ahorrando, ese sueño de crear empresa. Recuerde que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Pero a través de todas estas circunstancias hemos dejado de perseverar, hemos desistido porque no estamos viendo con los ojos de la fe, porque nos están mostrando una realidad, es cierta, nos están mostrando una realidad, pero nos quedamos con esa realidad, cuando la realidad está acá. La realidad a la que nosotros nos debemos ceñir está acá en la Biblia. Y aquí Él me dice que Él va a proveer, que Él es mi proveedor. Aquí Él me dice que Él es mi salvador, que Él es mi sanador. Aquí dice que Él es mi pastor. Aquí dice que Él siempre va a estar conmigo. Aquí dice que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Pero cuando estamos metidos solo viendo noticias, redes sociales solo noticias, tantos muertos, tantos infectados, tantas empresas quebradas, crisis económica, crisis por allí, crisis por allá, entonces nos terminamos creyendo esa realidad y se nos olvida que hay una realidad más gloriosa para nosotros, los hijos de Dios. Entonces, cuando nos alineamos con la realidad terrenal, empezamos a renunciar a los sueños. Empezamos a renunciar, no, es imposible crear empresa en este tiempo porque hay una crisis mundial, porque hay una recesión económica. Conozco personas, hijos y no hijos de Dios, que han aprovechado esto para crear empresa. Personas que han aprovechado estas crisis y las han convertido en oportunidades. Y nosotros los hijos de Dios estamos escondidos bajo la cama, escondidos porque el mundo se va a acabar, escondidos porque hay enfermedad, porque hay crisis, cuando nosotros somos los que debemos ir adelante creando empresas, cuando nosotros somos los que debemos ir adelante inyectando sueños, inyectando palabra, pero estamos escondidos, estamos temerosos. ¿Por qué?
Porque primero, recuerden el primer punto, nos desenfocamos, hemos perdido ese enfoque, porque no tenemos paciencia para esperar el tiempo de Dios y porque no somos capaces de perseverar. Porque cuando empezamos y anhelamos algo, si pasan 2, 3 meses o 2, 3 días, hay personas que han abortado sueños en 2, 3 días, no perseveran, no perseveramos cuando la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser constantes en todos nuestros caminos. Nosotros debemos ser constantes. Si nosotros hemos iniciado los caminos con Dios, no los abandonemos, porque aún en este tiempo muchas personas han dejado al Señor. Todos nosotros nos hemos dejado de congregar en un lugar, pero no hemos dejado al Señor, no hemos abandonado la iglesia. Muchas personas dejaron de congregarse, abandonaron a Dios, abandonaron la palabra, lo abandonaron todo. Y ahí viene una gran pregunta: ¿eran o no eran? ¿Pertenecían al pueblo de Dios o simplemente eran visitantes en el pueblo de Dios? Ahí vemos una oportunidad para saber cuál es la iglesia del Señor. Esto es una oportunidad, porque en el momento que se hablan los templos, van a volver los fieles, van a volver los que siempre tuvieron la fe y la mirada puesta en el Hijo de Dios, no los que estuvieron enamorados de un teatro, no los que estuvieron enamorados de un auditorio o enamorados de cómo predica el pastor, sino los que estuvieron enamorados y firmes y cimentados en la palabra del Señor. Cuando abran los templos, los fieles volverán. Los fieles, los que sí son, volverán. ¿Por qué? Porque estamos hechos para perseverar, perseverar en la fe. No tenemos fecha de inicio, pero seguimos creyendo y nos seguimos edificando en la palabra del Señor, porque es que en ningún momento nos han prohibido leer la palabra de Dios, en ningún momento nos han prohibido, y aún más, si llegaran a prohibirlo, va en contra de la voluntad de Dios. Por más autoridad que sea, recuerde que nosotros estamos sujetos a las autoridades, pero conforme esa autoridad vaya a la voluntad y a los preceptos de Dios. Entonces, si en algún momento se nos prohibiera leer la Biblia, tenemos que hacer la forma. Por eso entonces empecemos por grabar la Biblia en nuestro corazón, que aun cuando no esté física, nosotros podamos tenerla en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que podamos tener claro que cuando nosotros perseveramos, vamos a ver la gloria de Dios y no vamos a abandonar y vamos a perseverar y vamos a llegar a esa meta. Recuerde que la victoria no es para los que empiezan, sino para los que terminan. Nosotros iniciamos una carrera con el Señor, vamos a terminar esa carrera con el Señor. No desertemos en mitad del tiempo. Quizás falte poco para la venida del Señor. Quizás falte menos para la partida de nosotros hacia su presencia. Nadie lo sabe. Nadie sabe en qué momento hemos de partir de este mundo. Entonces estemos firmes, convencidos y esperando en el Señor, porque Dios va a obrar. Y como punto final, el punto número 4 es obrar. Y vamos nuevamente con el versículo que iniciamos en la Santiago, capítulo 2, versículo 17. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe ha permeado al pueblo de Dios y a los hijos de Dios de una pereza espiritual, digámoslo así, porque se están escudando en la fe para no hacer nada. Hay personas que tienen tantísima fe que van a obtener un trabajo que no salen a buscarlo. Hay personas que tienen tanta fe, que van a crear una empresa y ni siquiera se toman el tiempo de mirar qué van a crear. Entonces la fe en algunos creyentes les ha vuelto perezosos. Entonces tienen una fe perezosa. Personas que no activan esa fe. Recuerden, nosotros no vamos a hacer nada para hacer el milagro, pero los milagros también se provocan. Usted tiene tanta fe de conseguir ese empleo tan anhelado, pues bien, empiece a tocar puertas que Dios le va a abrir esas puertas. Pero hay personas con tanta fe perezosa que están sentados en los muebles todos los días viendo televisión, esperando que ese gran empleo, esperando que esa gran oportunidad toque la puerta y le diga: ¿quiere trabajar conmigo? Esa es la fe que ha vuelto a mucho cristiano perezoso. Hay cristianos,
y creyentes y personas que tienen tanta fe que van a ser unos grandes predicadores, pero están esperando que el Espíritu Santo de un momento a otro empiece a orar en ellos y empiece a recitar la palabra cuando no la leen, que empiecen a orar por los enfermos y ser sanados cuando no oran. Esa es una fe perezosa, pero nosotros debemos activar nuestra fe con obras. No estoy diciendo, y vuelvo e insisto, no es que va a ocurrir el milagro por lo que nosotros hacemos, pero dice la palabra del Señor que la fe sin obras es una fe muerta. Nosotros debemos provocar el milagro. Yo tengo fe en que este año me va a ir muy bien y nos está yendo bien, gracias al Señor, y nos va a ir mejor. ¿Por qué? Porque yo tengo fe, pero no me puedo quedar sentado esperando a que lleguen las oportunidades. Yo voy a salir a buscar esas oportunidades. Ustedes van a salir a buscar las oportunidades. Nosotros vamos a crear las oportunidades. ¿Por qué? Porque Dios va a abrir esas puertas, Dios va a tocar sus corazones. Y no quiero que se entienda con esa enseñanza de que usted todo lo puede, que usted todo lo es. No, nosotros todo lo podemos, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, en Cristo. Si yo voy a salir a tirar la red, es porque es en Cristo Jesús. Recordemos los discípulos cuando estaban pescando, después de pasar toda una noche de no pescar nada, cuando el Señor les dijo, tiren la red. Ellos sabían y ya habían pasado toda la noche y no habían pescado nada, pero en tu nombre tiramos la red. Así que yo en el nombre de Jesús salgo a buscar empleo, salgo a buscar oportunidades, salgo a crear oportunidades, salgo a ser cabeza y no cola. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús, no es en mi nombre, no es en mis fuerzas. Si fuera por lo que yo hago, si fuera por mis fuerzas, si fuera por mi conocimiento, seguro, seguro, hace rato yo no estaría. Y no sé qué sería de mí, no sé qué sería de la empresa que Dios me ha regalado, no sé qué sería. Pero entonces cuando yo creo en Dios y yo creo que estos son tiempos de oportunidad, yo debo obrar, acompañar mi fe de las obras. Y vuelvo al principio, cuando les decía que no es necesario hacer obras para salvación. No es necesario. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero aquí la palabra del Señor me dice que si yo tengo una fe, pero no tengo obras, es una fe muerta. Es una fe muerta. Y yo les decía y les digo nuevamente, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Que usted sea luz. ¿Qué es nuestra fe? Certeza y convicción, pero acompañémoslo de obras. Aquí nos dice que si alguien viene a pedirle de comer y nosotros le despedimos con un Dios te bendiga, estamos haciendo en vana nuestra fe, porque es una fe sin obras, o sea, una fe muerta. Si tenemos la facilidad, un grano de arroz que nosotros podamos compartir de lo que tenemos y aún de lo que nos falta, eso es mostrar nuestra fe y eso va a impactar el mundo. Eso va a impactar las personas y de esa manera nosotros estamos predicando sin necesidad de hablar. Con nuestra vida, con nuestro testimonio de vida, estamos glorificando el nombre de Dios. Así que iglesia, es tiempo de volvernos y de enfocar nuestra fe. Es tiempo de perseverar, es tiempo de volver a soñar, es tiempo de volver a creer, es tiempo de seguir perseverando. Dios ha puesto en cada uno de ustedes y ha puesto en mí sueños, deseos y anhelos que no pueden ser rotos por un virus, que no pueden ser rotos por una cuarentena, que no pueden ser rotos porque alguien dijo que no se puede. Si Jesucristo me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo estoy convencido que lo puedo en Cristo. Aun cuando las noticias y las redes sociales y las demás personas me muestren que hay una realidad, esa realidad es innegable, ahí está. Pero la fe no niega el hecho, sino que cambia. La fe no niega la realidad, sino que va a cambiar esta realidad. Así que activemos nuestra fe. Todos hemos sido dotados con fe, todos hemos sido dotados con esa fe que nos ha sido dada para salvación, pero ejercitemos ese músculo de la fe, ejercitemos ese músculo y acompañémoslos de estos complementos de la fe, que nos podamos estar confiados y seguros que es Dios quien obra. Así que iglesia, la palabra del Señor es bendita, la palabra del Señor se anida en nuestros corazones y yo le pido tanto a Dios que esta palabra se anide en mi corazón, que yo pueda estar convencido de su existencia, que yo pueda estar convencido de su grandeza y de su poder y que yo pueda estar tan confiado en Él, tan confiado que mis sueños conforme a la voluntad de Dios se harán realidad sin importar lo que está pasando.
porque mis sueños están cimentados en Jesucristo, porque mi provisión proviene del Señor, no de mi empleo, porque mi bendición proviene del cielo, porque mi sanador es Jesucristo, porque Él es mi protector. Entonces yo tengo claro ello, pero no voy a ser un irresponsable como muchos han querido hacerlo. Negar la existencia de un virus, no. Si nosotros nos dan unos parámetros para cuidarnos, nos vamos a cuidar, pero tampoco nos vamos a esconder debajo de una cama a esperar que todo esto pase. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo la fe perezosa. Así que, no siendo más, iglesia, yo les doy infinitas gracias por su atención, les doy infinitas gracias por permitirnos llegar a sus hogares cada noche, cada día, cada tarde, y decirles que Dios es bueno en todo tiempo, que Dios jamás nos ha abandonado y no lo va a hacer. Así que por favor, vamos a ejercitar el músculo de la fe y que cuando nos reunamos como esos valientes que somos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, iglesia, enormemente, disfruten el tiempo. Si aún ustedes de los que se queda en casa, disfrute el tiempo con su familia. Si está trabajando y si está saliendo a trabajar, por favor tome las precauciones y disfrute también ese tiempo. Disfrutemos todo, que es el tiempo del Señor. Este es el tiempo del Señor, no esperemos a más. Así que yo les doy gracias y vamos a orar, vamos a despedirnos en oración. Padre Celestial, te doy infinitas gracias, Señor, porque tu tiempo es perfecto, porque tu palabra es perfecta. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros de nuestra congregación. Yo te pido que tú les bendigas en gran manera, que tú les guardes, que tú les cuides, que tú les bendigas, Señor. Te pido, Señor, que donde haya enfermedad, tu mano sanadora sea allí. Te pido, Señor, que donde haya escasez, tu provisión llegue, Señor. Te pido, Señor, que donde haya sueños rotos, Señor, tú vivifiques con tu Santo Espíritu lo que tú nos has regalado, porque cada sueño que viene de tu corazón a nuestro corazón será cumplido en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, infinitas, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. En otra oportunidad nos veremos y quizás en otra oportunidad yo los veré predicando a través de un celular, un televisor, como sea. Que Dios les bendiga, iglesia.